Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre, corriendo por la cantidad de grandes especialistas invitados que tenemos el día de hoy. El título del programa: Voto de confianza, infancia y niñez, retos y desafíos. Por un lado, tenemos que conmemorar, en cierta forma, bastante, porque más del 80% de los puntos que han sido canalizados o puestos en la alerta ciudadana han sido incluidos en el discurso del primer ministro al Congreso pidiendo el voto de confianza. Para nosotros esto es muy importante porque creo que esto ha sido histórico también, ya que es la primera vez que se ha hablado con tanta especificidad de la prioridad de la infancia, la atención a la niña, adolescente en relación a violencia y fundamentalmente los puntos que hemos pedido relacionados a la reactivación de los servicios de salud y combate real a la pobreza y a la inequidad. En ese sentido, creo que vamos a tener el día de hoy, compartir con ustedes, están invitados tres ex ministros de Estado, el ingeniero Salomón Lerner. Estará también con nosotros el doctor Óscar Ugarte, que fue ministro de Salud, y también la señora Liliana La Rosa, que fue ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. En el análisis estará el economista Carlos Adriancén, para ver el tema de pobreza e infancia. Estará la señora Patricia Ames, que es antropóloga y miembro del Consejo Nacional de Educación, pero aparte de esto, una gran investigadora fundamentalmente en el tema que tiene que ver con violencia intrafamiliar y violencia contra la niña. Y por supuesto también como parte del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, Patricia Ruiz Bravo. Todo este conjunto de gente para analizar y nos concentramos alrededor de este tema de la infancia. Antes que nada, quiero mencionar también que si bien es cierto estamos atentos a este nuevo reto y desafío que tenemos que hacer, porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, la pandemia está ahí, la emergencia está ahí y estamos todos incluidos en esto. Quiero mencionarles que una noticia que sí nos ha causado mucha preocupación es que a nivel nacional se informa que hay 81 niños que han fallecido y 23.000 que están infectados con el coronavirus. Así lo informó la ministra Pilar Macetti. Yo creo que este es un tema que nos debe alarmar, nos debe alertar y creo que en la medida de lo posible vamos a ir tratando permanentemente. Entonces, para iniciar el programa, como es normal, agradecer a UCI Noticias, Canal 18, Televisión Digital y redes, y a través de ellos saludar al canal 1 de Win TV, canal 516 de Claro TV, canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más y todas las redes que forman parte de esta fantástica red alternativa de comunicación de UCI Noticias. Y por nuestro lado, pues cada vez más se aunan emisoras de radio de provincias que son las que realmente están replicando y haciendo eco y están poniendo en la agenda la infancia. Estoy refiriéndome a Radio Guaitará de Huancavelica, Radio Onda Azul de Puno, Radio Cutibalú de Piura, saludos amigos, Radio La Voz de la Selva de Loreto, Cusco, Radio Tahuantinsuyo, Radio Alegría de Abangay, de Tumbes, Canal 21 de Cablevisión, en Cusco, TV Calca, bienvenidos TV Calca, en Loreto, Diario La Región, San Martín, Diario El Poder, en Ancas, Diario Integración, Ancas, Diario Chimbote. Bienvenidos todos, creo que todos estamos preocupados en esta línea de trabajo. Entonces, miren, vamos a empezar con este diálogo y en este diálogo quiero darles una buena noticia. Y la gran noticia es que ya hemos comenzado a ponernos a disposición como inversión en la infancia. Es mejor sumar que restar. El día de hoy hemos tenido la reunión con la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, la señora Patricia Donaire, junto con su equipo de asesores, todo el grupo técnico de inversión en infancia vinculado a salud y nutrición. Estamos aquí para contribuir, estamos aquí para sumar y yo creo que este es el gran objetivo que tenemos como inversión en la infancia. Estamos frente a una pandemia, esta es una emergencia, no podemos esperar más. Hay una meta, reducir 10% la anemia. Pensamos que sí se puede si nos unimos todos. Vamos para esto y vamos para allá.
Pero entonces, para iniciar y ponernos en contexto antes de nuestra primera entrevista, yo quisiera presentar un informe que ha presentado el ANI sobre un resumen de lo que fue este pedido de confianza que hizo el primer ministro en el Congreso de la República. Es evidentemente relacionado a los temas que más nos interesan, que es infancia y niñez. Adelante, por favor. Debemos asumir un enfoque integral para solucionar sus principales problemas. En su discurso ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, hizo mención a la infancia y niñez dentro de las políticas públicas del Ejecutivo. Esto para la atención de los niños y niñas ante diversas circunstancias. De esa manera y dentro de los anuncios, 442.000 hogares con hijos menores de 2 años recibirán un incentivo monetario mensual de 100 soles como abono bimestral a través de la intervención Apoyo Temporal. En ese contexto y antes de que recibiera el voto de confianza por el Legislativo, el nuevo ministro recordó que los niños, niñas y adolescentes huérfanos por COVID-19 se les otorgará una pensión por orfandad de 200 soles mensuales hasta que alcancen la mayoría de edad, pensión que comenzará a entregarse, según dijo, este año. Martos aseguró que dentro del programa nacional Cualiguarma tienen previsto atender a 1 millón de personas, proporcionando alimentos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto en coordinación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Otro de los anuncios fue sobre la atención por intermedio de los comedores populares que ya vienen brindando asistencia a más del 50% de los 13.000 centros adscritos a las 230 municipalidades. Y es que hoy en día y ante los efectos de la pandemia, los comedores populares se han convertido en un salvavidas ante la necesidad y la crisis económica. La falta de trabajo y los bajos ingresos en las familias pronostican, según expertos economistas, que a finales de este año la pobreza en términos monetarios haría que 3 millones de peruanos entren en escasez. Además, el gobierno destinará más de 14 millones a las direcciones de redes integradas y a los gobiernos regionales para que incrementen su capacidad de atención social, así como garanticen la ejecución del plan de recuperación de las brechas e inmunizaciones y anemia en tiempos de COVID-19. Entre otros aspectos está la inversión de más de 6 millones de soles y 5 nuevos hogares de acogida temporal para la protección integral de las mujeres y sus progenitores. Para el 2021, Walter Martos apuntó que se implementarán 25 nuevos centros de emergencia mujer en las comisarías, con las que habría 441 de estos centros a nivel nacional. Sin duda, las brechas son amplias y de preferencia en las poblaciones menos favorecidas como la infancia y niñez, si bien este grupo poblacional no se encuentra en peligro por los efectos directos de la pandemia, no obstante, sí corren el riesgo ante los impactos colaterales como en temas de educación, protección y alimentación. Por ello urge la necesidad de poner en marcha políticas públicas para dar asistencia y reforzar el cuidado y atención que requieran, consideración que desde la sociedad civil como Inversión en la Infancia vienen trabajando en hacer visibles sus propuestas para el bienestar de los niños y niñas. Gracias a este importante informe que nos ha presentado la Agencia de Noticias para la Infancia, un resumen que contextualiza información para el análisis de nuestros 2 primeros invitados. Entonces damos bienvenida a la doctora Patricia Ames, quien es antropóloga y miembro del Consejo Nacional de Educación y asimismo miembro de Inversión en la Infancia, como también al economista Carlos Adriancén, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy buenas tardes, Patricia, muy buenas tardes, señora Adriancén. Es realmente un placer tenerlos con nosotros, sobre todo en un momento en el que estamos, por un lado, atendiendo de que realmente el primer ministro en su voto de confianza ha incluido los temas de la alerta ciudadana,
pero queríamos un poco su análisis, o sea, los desafíos y riesgos que esto implica, porque estamos contra el tiempo, hay 9 meses de gobierno, tenemos 500.000 o 400.000 niños más que van a pasar a un nivel de pobreza. Queremos su análisis, señora Adriansen, por favor, en primer lugar. Mire, estos 9 meses lucen en el ámbito económico muy accidentados, no solamente por las premuras propias de la pandemia, sino por la inercia de deterioro. Es decir, se anticipa que ese año sea una de las 4, o dibuje una de las 4 mega recesiones de la historia peruana en el último siglo. Fue terrible la forma como el Perú reaccionó a la Gran Depresión, fue terrible cómo el gobierno peruano manejó la crisis del Niño en el 83, también fue terrible la mega recesión despertada por la Alianza Abra Izquierda Unida en los 80 a finales, que nos dejó con una terrible hiperinflación y nos robó el 30% del Producto Per Cápita. Solo este año se anticipa que nos roba cerca de 1/5 del Producto Per Cápita, pero nadie hoy día, con cuidado, le va a decir que la caída va a ser solo el 2020. Es posible que el 2021 también sea un año muy malo. Siendo esto así, los afanes del gobierno de querer ayudar, por ejemplo, a los hijos de los fallecidos en el COVID, con una cantidad simbólica, no significativa, deja preguntas que antes estuvimos conversando la doctora Ames y yo, y es, ¿qué capacidad tiene el Estado para hacerlo bien, para hacerlo sin corrupción, focalizadamente? Esta es un poco la pregunta que... Señora, es justa la pregunta que nosotros hacemos. Estamos contra el tiempo y encima la emergencia está aquí, al frente nuestro. ¿Cuál es su análisis de esto? Mi análisis es que le estamos dando a una burocracia que ha probado ser muy incapaz administrando subsidios directos para la pandemia. Salvo en el área crediticia, que justamente es la más criticada, en términos del bono familiar, la televisión está llena de exabruptos. En este caso, contarán con la logística y además con el compromiso y además con la integridad, no corrupción. Para hacerlo bien, las apuestas pagan en contra. Me encantaría decirle que no, que tenemos hay gente muy buena en el sector público, pero la masa en los gobiernos locales, regionales, hemos visto en televisión la cantidad de escándalos de corrupción que hay y lo que es peor, no le damos recursos suficientes a la Contraloría General de la República para que les haga la vida difícil a estos niños. ¿Cómo incorporamos a otras fuerzas de la sociedad? Porque esto es una tarea del Estado y como Estado somos parte y se ha hecho un llamado también a un rol más importante, más transparente, más visible, fundamentalmente el sector privado, las iglesias y otros sectores, porque el Estado como Estado no va a poder solo, ¿no le parece, señora Adriansen? Y por supuesto que todos tenemos que colaborar, pero usted sabe, soy profesor de economía, y le voy a citar una frase de una primer ministro inglesa: el Estado no existe, existen los contribuyentes. El Estado, el año pasado, gastaba 65.000 millones de dólares en todas sus dependencias. Y lo que implica ayudar de manera significativa a nuestra gente es una porción menor de esto. Pero en lugar de asignar a estas cosas y hacerlo de manera transparente, lo que vemos es lamentablemente una performance muy deficiente. Y eso lleva a su pregunta. Todos, Patricia, usted y yo, estamos y debemos estar comprometidos en hacer que tal vez esta vez con nuestra ayuda, la ayuda a la gente, haga la redundancia, que le está pasando horrorosamente, sea mejor. Pero para empezar hay que decirlo claro, lo vienen haciendo bastante mal. Bastante mal. Hay necesidad de ampliar estas mesas de diálogo donde haya con mayor participación también de los sectores, ¿no? ¿Qué dices tú, Patricia? Por primera vez en el discurso del primer ministro se ha incluido la especificidad de violencia contra los niños y niñas especialmente. Y creo que por lo menos en esto es un gran avance porque era tratado el tema muy genéricamente. Sí, efectivamente, un poco en relación a los actores, ¿no? Yo creo que el Estado debe apoyarse también en diversos actores. Como hemos visto, hay problemas en su propia performance, en su propia actuación.
Una cosa que resaltaría el discurso es que se mencionó, por ejemplo, a los comedores populares, ¿no? Que son, bueno, producto de la organización también de las familias, de las comunidades, y que pueden ayudar a paliar, ¿no?, los efectos de la crisis, como lo hicieron en los 80s, en los 90s, con una organización y un apoyo vía alimentos para revertir, digamos, o controlar un poco el impacto que la pobreza va a tener en las familias y en la alimentación de los niños, ¿no? Y luego, pasando al tema de la violencia, también me parece un gran logro que se visibilice en el discurso del Premier la existencia, ¿no?, de esta violencia. Este es un tema mundial, no es solamente el caso peruano. Digamos, en todo el mundo hay una preocupación, por un lado, por la violencia de género, que se incrementa en estas situaciones de cuarentena, de encierro, ¿no? Que esta pandemia global es inédita, pero en situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, cuando también hay situaciones en las cuales las familias tienen que mantenerse aisladas, se aprecia también este incremento de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar y contra los niños, ¿no? Especialmente en el Perú es preocupante porque en el Perú ya tenemos una tradición y una serie de datos que nos indican que hay mucha violencia contra los niños, ¿no? Justo hace un mes se presentó el informe de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, la ENARES del 2019, que nos mostraba que 7 de cada 10 niños y 8 de cada 10 adolescentes han sufrido algún tipo de violencia en el marco de su hogar, ¿no?, en su entorno doméstico, ¿no? Entonces, 7 de cada 10, 8 de cada 10 es casi todos nuestros niños y adolescentes, ¿no? Lo cual es un dato muy preocupante y sobre el que es necesario tomar, pues, todas las acciones posibles de prevención y de atención frente a la violencia, ¿no? También han circulado algunas cifras muy duras sobre la violencia sexual a menores de edad durante la pandemia, ¿no?, que son datos, casi el 70% de los casos de violencia sexual han sido contra menores, y esa es una cifra realmente alarmante, ¿no? Gracias, Patricia. Yo creo que nosotros ya, como tú lo insinúas, tenemos que pasar un poco del diagnóstico, de las cifras, un poco a una respuesta rápida y eficaz. Y en ese contexto es lo que exigimos un poco de estas nuevas autoridades, por lo menos los nuevos ministros que están. Pero aquí, señora Adriancén, me llega una pregunta que está básicamente dirigida a usted. Dice, ¿cómo usted sugiere que el Estado deba garantizar de una manera sostenible las acciones para garantizar el bienestar de los más vulnerables? ¿Y qué cosas faltarían hacer? Porque definitivamente estamos en una emergencia y no podemos seguir, dice ahí, llorando sobre lo mojado, ¿no? ¿Qué hacemos? Leer las cifras con cuidado, que la violencia llegue a niveles que todos los jóvenes y adolescentes estén, o en su inmensa mayoría, involucrados en episodios de este tipo, radica un estrepitoso fracaso de Estado. No requerimos más plata en los ministerios, sino frondosos y ricachones ministerios. Requeremos asegurarnos que la ley vigente se cumpla. En primer lugar, que haya protección efectiva y que los policías puedan salir a la calle, que los inspectores puedan salir a la calle, que sean las reglas impecables y que cualquier abusador no se la lleve fácil, o que no se encuentre con un poder judicial corrupto que termina liberando al padre abusador o al vecino abusador. Aquí lo que tenemos es una ingente cantidad de recursos asignados a una burocracia indolente que debe estar haciendo otra cosa en lugar de defender a nuestros adolescentes y a los niños. Comparto la indignación que da Patricia Flores, pero entendámoslo. Apostar a que una burocracia corrupta y sobredimensionada ponga coto a esto ha sido la apuesta de los últimos 20 años y ha fracasado. Es una falla de Estado. Requerimos tener instrumentos poderosos que aseguren que la ley se rija, que los abusos sean ejemplarmente castigados. Incentivos, decimos a esto en teoría económica. No puede ser tan fácil abusar de un niño o de un adolescente. No, muchísimas gracias. Yo creo que su punto es muy importante y ya a mí te hacen llegar también una pregunta, y esta vez es de Radio Alegría de Apurímac, para Patricia Amer. Los problemas de conexión y acceso a Aprendo en Casa
sobre todo en las zonas más pobres y en comunidades donde no se cuenta con medios de comunicación, siguen sin atenderse. Se anuncia, pero siguen sin atenderse. Las brechas de acceso a estas tecnologías de información son todavía una deuda que debe resolver el gobierno. ¿Cómo debe atenderse esta situación en una coyuntura de emergencia? Hacen la pregunta para ti, pero también pide de Radio Alegría de Apurímac algún comentario de parte del señor Adrián Sen para esta entrevista. Adelante, Patricia, entonces. Y efectivamente tenemos una brecha de conectividad, una brecha digital muy amplia en el país, eso lo sabemos hace mucho tiempo, y esta pandemia pues lo ha visibilizado con mayor crudeza, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que mirar en el mediano y largo plazo de ir cerrando esa brecha y de lograr una conectividad universal para todos los hogares peruanos, y no dejar que esto sea un proyecto que se interrumpe cada cierto tiempo, ¿no? O sea, se habla un momento y luego se abandona, ¿no? Entonces, de aquí debemos sacar una lección de mantener este proyecto y dar continuidad a una política de conectividad y de igualdad digital, digamos, para todos los hogares. Y si en el corto plazo no lo podemos resolver de inmediato por una serie por las circunstancias mismas, ¿no? Por una serie de razones, sí tenemos que pensar en alternativas viables para responder esta situación de emergencia, ¿no? En un momento se pensó en lo de las tablets, ¿no? Que desgraciadamente al caerse la licitación no van a llegar oportunamente, ¿no? Pero tendríamos que pensar también en otros mecanismos educativos. La educación a distancia no es solamente digital, tenemos que probar, la radio, que tiene una mayor llegada, digamos, que la conectividad digital, o incluso también material impreso con mucho cuidado y con muchas precauciones, ¿no? Que pueda contribuir al desarrollo, a la ejercitación de las habilidades de los niños, ¿no? O sea, creo que tenemos que empezar a pensar en alternativas mientras no sea posible conectar a todos los hogares, ¿no? Pero que nadie se quede sin acceder a un derecho, que es el derecho a la educación, ¿no? Y ahí quisiera resaltar que creo que es muy importante también el fortalecimiento de los servicios básicos para la población, no solamente en los bonos, como un paliativo, como una solución de urgencia, sino también que para que las personas puedan desarrollarse necesitan buenos servicios y servicios sólidos, y educación y salud son dos servicios claves que tienen que verse fortalecidos en esta crisis y después, ¿no? Porque su abandono es también lo que ha causado que en este momento no puedan responder a la emergencia, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. El chat está que revienta y le pediría al señor Adrián Sen una última intervención, si es factible. Sí. Mire, la pregunta que me está llegando, porque el chat está que revienta en este momento, hay desde profesoras de primaria y si ustedes tuvieran un poquito de tiempo, tal vez también responder. Pero dicen, ¿cómo hacer? Porque usted ha puesto un punto, el tema de la corrupción, de la trafa, del tráfico de influencias, es un tema que no aparece hoy, es siempre. ¿Cómo hacer en estos tiempos de emergencia, de pandemia, generar una vigilancia ciudadana más clara? Porque no es solamente una institución del Estado, también creo que hay una responsabilidad del sector privado, de las organizaciones, de vigilar que estos compromisos se cumplan. ¿Cómo ve usted esto? Aparte, por cierto, de conectividad, que es un factor importante para el desarrollo, ¿no? Mire, la ciudadanía es importantísima. Que los ciudadanos de todo el Perú se comprometan con nuestro país, asegurándose que los servidores públicos, que es lo que son, cumplan sus funciones de manera ecuánime, es la esencia de la ciudadanía moderna. Para un país pobre como el nuestro, que tiene el ingreso de casi 8% del ingreso de un país rico hoy, y que está enfrentando una crisis económica mayúscula, que posiblemente nos robe otro cuarto del PBI, la escasez va a ser muy difícil, pero allí hay que tener buena memoria. ¿Por qué la conectividad es tan mala en la actualidad en el Perú? ¿Por qué no llega al resto del Perú? Pues pensemos un poquito más allá. Cuando hablamos de conectividad, hablamos de ancho de banda. Y cuando hablamos de ancho de banda, hablamos de telefonía fija. Y cuando hablamos de telefonía fija en los últimos 10 años, yo les puedo mostrar un collar de demagogos que estuvieron regulando precios y asegurando que las telefónicas operantes, no solo la española, no emitieran un sol en telefonía fija, no ancharan el ancho de banda. Y hoy, esos sinvergüenzas que son responsables
esta baja conectividad, ni hablan. Cuidado, los errores de ayer se pagan hoy día. Tenemos bajísima conectividad para apoyar a nuestra gente porque la inversión por demagogia se trabó. Y el gran reto del Perú en el futuro, entendiendo que la educación cada año es más caro, más cara, si es de calidad, pasa por canalizar inversiones en forma masiva. Y ese es el reto ahora. Si queremos en ese momento dar todo cuando no tenemos, solo engañamos al pueblo. Lo que hay que hacer es crecer como locos, de ser posible, para que hayan más recursos, pero además posibilitar la inversión en Pariñachica, en Huancabamba, en Concepción, en todo el Perú, cosa que no está pasando. Yo le quiero dejar una reflexión a todos los que me escuchan. En el Perú hay dos secciones claramente limitadas. Lima y la costa sur tienen estándares de argentino pobre, aproximadamente el 12% del PBI norteamericano, y el resto del Perú, en promedio, tiene estándares de boliviano rico, 6% del PBI. Y eso tiene 20 años en que el país está dividido económicamente por dos estándares de desarrollo y los economistas ni siquiera discutimos el tema. Por lo tanto, hay que enfrentar esta pandemia como una oportunidad. Mire, pero mientras tanto, es importante, permítame solo cerrar, entendiendo que el problema de conectividad que hoy día tenemos, lo sembramos. Y para corregirlo hay que sembrar, ahora sí, progreso, ahora sí, ancho de banda, y después vamos a poder servir. Creer que hoy día podemos, con gasto público, darle a todos una conectividad de primer mundo, claro. un software, cuesta $200,000 en renovarlo para un semestre. Un software que es vital en cierto tipo de carreras. La educación es carísima. Es el juguete caro que no le podemos dar a nuestros hijos, al menos la educación, el de élite, la educación de alta calidad, la que más requiere el Perú. Muchísimas gracias. Yo realmente todo lo que hace la infancia, todo lo que hace poner realmente el expertise, la intelectualidad, el conocimiento justamente para poder decir llega ya, basta ya. Yo creo que ya pagamos la cuota y el sacrificio y tenemos que ir, mirar para frente y enfrentar esta nueva normalidad, pero ya atentos y vigilantes a lo que pueda suceder. Patricia, mil gracias por tu presencia y tu contribución como siempre. Señor Adriancén, como siempre, su conocimiento y sus mensajes han sido fantásticos. Muchísimas gracias y estaremos siempre en contacto. Gracias y siempre con la infancia en el corazón. Muy amables. Bueno, fue gracias a nuestros invitados, pues hemos tenido en este momento al señor Carlos Adriancén y la señora Patricia Ames, quienes han dado pues el contexto de lo que viene a ser ahora la segunda parte de este programa. Pero antes de esto, yo paso a presentarles a la doctora Patricia Ruiz Bravo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de Inversión en Infancia, quien también hace un análisis de lo que fue este pedido de voto de confianza al Congreso. Adelante, por favor, Jimmy, con el video. Me parece que el Premier ha tratado de ordenar los temas que ha priorizado y ha sido bastante concreto y con, digamos, tareas muy bien enfocadas. En lo que concierne al desarrollo social, a la infancia, bueno, yo también, a mí también me parece que estamos avanzando, ¿no? Dentro del grupo Inversión por la Infancia, nuestro objetivo también es tratar de visibilizar este tema que en muchas ocasiones es invisible, ¿no? Y al menos en lo que yo he escuchado y ahora he estado leyendo algunos resúmenes, sale específicamente un trabajo para el desarrollo infantil temprano y hay un reconocimiento del problema. Entonces se proponen varias acciones, ¿no? Que tienen que ver con FONCODES, con Caliwarma, con el bono para los niños huérfanos. Y también tratan el tema de la violencia, aunque en el tema de la violencia, digamos, faltaría alguna propuesta también más específica que los canales de teléfono, porque en las zonas rurales
digamos, es mucho más difícil acceder a la línea 100. Es un tema que valdría la pena, incidir para que tengamos algunas propuestas un poco más concretas. Otro elemento que quería mencionar, que me parece que va con lo que nosotros como Grupo por la Infancia hemos propuesto, me parece muy importante reactivar o activar o ayudar y fomentar lo que son las redes comunitarias, ¿no? Me parece que el enfoque comunitario es clave en este momento, porque ya se ha visto que desde arriba las cosas no funcionan como uno quisiera. Entonces, basarse en experiencias que ya han demostrado su eficacia es clave. Entonces, se ha mencionado, entre otros, ¿no?, el apostar por los comedores populares, los clubes de madres. Según informó el Premier, se ha llegado al 50%, pero creo que podríamos apostar a que se llegue al 100%, porque en otras ocasiones, como uno saca también lecciones de crisis pasadas, se puede asegurar que estas redes de comedores funcionan y tienen legitimidad y la comida llega a donde debe llegar, ¿no? Igual que también se deslizó, aunque no se definió claramente, estas redes de promotores de salud o las redes de promotores de educación, ¿no?, que también han funcionado en épocas de crisis, ¿no? Entonces, creo que apostar por un enfoque comunitario es algo apropiado y me parece que estaríamos encaminándonos, que ya se piense que a los niños menores de 2 años hay que, digamos, se va a prestar especial atención a la vacuna y el tema de anemia, es volver a poner el tema en la agenda y nosotros podemos hacer el monitoreo y hacer de que las cosas puedan mejorar en este contexto. Ya estamos corriendo con todas estas informaciones importantes, estos análisis, estamos pidiendo más diálogo, más concertación alrededor de estos temas, claridad en ciertas decisiones y cómo sumar y cómo realmente poder contribuir. Por nuestro lado, como se ha informado, ya tuvimos una reunión el día de hoy con la ministra del MIDIS, en la cual pusimos a disposición nuestra experiencia en términos de 9 años trabajando y tercamente insistiendo, anemia cero, desnutrición cero. Si se puede bajar 10 puntos la anemia, yo creo que sí, pero es necesario hacer un esfuerzo realmente importante de todos los sectores. Estamos en este momento ya justamente con nuestros invitados, 3 exministros, 3 ex altos funcionarios públicos. Entonces, estoy con el ingeniero Salomón Lerner, miembro directivo de Inversión en la Infancia y ex primer ministro. Estoy con el doctor Óscar Ugarte, que es ex ministro de Salud y actualmente alto funcionario de salud en la parte operacional. Y nuestra querida, Liliana La Rosa, ex ministra del MIDIS y ex presidenta de la Sociedad Nacional de Enfermeras del Perú. Nadie mejor para estar el día de hoy con todos ustedes. O sea, la experiencia de ustedes, porque han estado desde la base, están desde la actividad social y política y han sido también responsables de una administración pública. Yo brevemente, porque hay 3 preguntas de medios de comunicación que nos han llegado para ustedes, pero si pudiéramos brevemente tener un análisis de cuál ha sido la impresión desde los campos de ustedes del hecho del voto de confianza y cómo ha sido incluido el tema de niñez y violencia contra la niña en este voto, en la presentación del Premier. Entonces, evidentemente, una de las noticias que más nos satisfizo, doctor Ugarte, es que por fin explícitamente el primer ministro ha hablado de una sugerencia nuestra, que es la reactivación inmediata de los servicios de atención a la infancia. ¿Cómo y en qué medida esto se va a dar? Porque una cosa es el anuncio y otra cosa es la implementación efectiva. ¿Cuál es su experiencia? Gracias por la invitación. Y un honor compartir esta conferencia con Liliana y también con Salomón. Efectivamente, el mensaje del Premier ha mencionado esta necesidad de abrir el primer nivel de atención y particularmente el tema de la infancia. Y yo creo que ahí hay que desarrollar
por lo menos 2 niveles de trabajo y de lo que podríamos considerar como objetivos a lograr. El primero, sin duda, es que la atención infantil se renueve, se refuerce, se retome. La pandemia ha alterado sin duda todo. El sistema se ha concentrado más en determinado tipo de alternativas frente al COVID-19 y se han desatendido niveles de atención normal, digamos, y ahora hay que retomar. Creo que es el momento de desarrollar acciones en ese sentido. Entonces, pero un primer nivel, creo yo, es retomar los servicios. Y eso implica, efectivamente, abrir la atención en el primer nivel. Ahora, ahí se han manejado situaciones diferentes, ¿no? Porque en el caso del MINSA, cuando se decidió cerrar la consulta externa, se cerró todo. En el caso de salud, no se cerró todo porque hay una alternativa de atención de los centros de atención inmediata, o consultorios de atención inmediata que llaman el CAI, que ha seguido funcionando, pero más limitadamente que lo que es la consulta general. Entonces, hay que reabrir progresivamente y con todos los márgenes de seguridad. Creo que ahora hay que hacer, en lo que se refiere a la consulta, lo que se debió hacer, creo yo, en vez de cerrar la consulta externa, que yo creo que fue un error, más que cerrar, para evitar la congestión, lo que había que hacer era descentralizar la consulta externa, que era la mejor alternativa de seguir dando atención y evitar este riesgo, digamos, de la concentración y la transmisión, ¿no es cierto? Justamente, doctor, creo que le agradezco mucho este reconocimiento que es levantado por Inversión en la Infancia. Fue un error realmente descontinuar realmente la atención a la infancia y en este momento estamos viendo serios problemas de posible incremento de la anemia y, ¿por qué no?, de la desnutrición acompañado del crecimiento de pobreza. Entonces nosotros vemos que no se ha estado vacunando a los niños, no se ha estado haciendo el control de crecimiento y desarrollo. Y ahora hay que reactivar eso. Yo tengo para usted una pregunta de Radio Tahuantinsuyo, del Cusco, Livia Martínez. Dice, ¿es necesario seguir insistiendo, doctor, en la implementación de cercos comunitarios, donde los propios vecinos organizados, por medio de promotores de salud, con el acompañamiento de establecimientos de salud y la autoridad local, puedan realizar realmente un monitoreo de salud? Estamos esperando que lleguen médicos, enfermeras, que no hay. Entonces, ¿cómo hacer para reactivar el servicio comunitario de salud? Le pregunto. Bueno, yo creo que ahí el principal componente es tomar la decisión, ¿no? Formas de hacerlo conocemos, digamos. Hay mecanismos que cada institución puede desarrollar mejor. Como sabemos, el MINSA tiene una red de primer nivel mucho más extendida, digamos, que salud y que otros prestadores de servicios. Salud, sin embargo, tiene algunas fortalezas que hay que combinarlas. Por ejemplo, tiene el PADOMI, que es un mecanismo de atención domiciliaria. Tiene ahora el programa de farmacias vecinas, que es una forma de hacer llegar el medicamento sin que el paciente vaya al servicio. Pero ahí se puede desarrollar varias formas, articulando experiencias tanto del MINSA como de salud. Y con presencia del gobierno local, me imagino, ¿no, doctor? Claro que sí, la experiencia comunitaria y la articulación con el nivel de gobierno local. Pero quisiera decir que hay otro nivel de logro que tenemos que visualizar, y es parte de lo que podríamos considerar valor público. Es decir, a la vez que damos atención, luchamos contra el COVID, luchamos contra la desnutrición, etcétera, creo que debemos tratar de lograr en los niños, o sea, un logro en los niños de conciencia sanitaria.
una mejor comprensión por parte de los niños y de los adolescentes de la limpieza, el aseo personal, la limpieza pública. Ahí creo, doctor, esta es una acción que corresponde a una política de Estado en educación para la salud, en divulgación más clara, descentralización de los mensajes acorde a los niveles. Yo creo que esto lo podemos retomar luego, pero acá yo tengo una pregunta que me han hecho llegar de Radio Alegría de Apurímac para la doctora Liliana La Rosa. Dice, el nuevo gabinete, o sea, por lo menos no hemos entendido con claridad en cuanto a la prioridad a la infancia, en cuanto a los programas sociales, como Juntos, Junamás, Caliguarma, Comedores Populares. Parece que es un paquete de todo y muchos millones de por medio. ¿En qué medida se puede participar más directamente para esclarecer realmente roles y niveles de actuación? Usted como ex ministra del MIDIS, ¿qué se puede esperar en esto? Porque estamos hablando de que todos estos programas están orientados a combatir la pobreza y la inequidad y tenemos 400.000 niños más o menos que a fin de año van a ser nuevos pobres. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. De verdad, para mí también es una alegría y un honor compartir esta tarde de diálogo con todos ustedes y en particular con el doctor Ugarte y con el doctor Salomón Lerner. Muchas gracias por la oportunidad. La primera afirmación que quiero hacer es que ojalá el Premier convoque la instalación de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, porque lo que nosotros sostenemos es que esto se avanza solo si se instala la gestión territorial. Necesitamos movilizar a la ciudadanía en función de su salud y que sean ellos mismos los protagonistas del cuidado de la infancia. Miren, a nivel de los programas sociales tenemos aproximadamente, se contabilizaba en el momento que yo estaba de ministra, se contabilizaba aproximadamente 56.000 promotores sociales vinculados directamente a los programas sociales, a los cuales se sumaban los 40.000 que tenía las promotoras de salud que tiene el Ministerio de Salud, a los cuales además hay que sumar los del Comité de Transparencia, los de la Mesa de Concertación, los distintos promotores sociales y de salud que existen en nuestras comunidades, que conocen la diversidad étnica, idiomática, que tienen conocimiento directo de la ciudadanía. No es posible vencer el COVID, vencer la anemia, proteger la infancia si no nos basamos en las fuerzas vivas de la comunidad. Los subsidios que se inyectan a través de los programas sociales, la presencia de los servicios de salud tan pequeños que existen en las zonas más alejadas del país. No olvidemos que estamos hablando de 4.000 servicios de salud, en los cuales en 3.000 de ellos solo hay técnico sanitario, no hay doctor, no hay enfermera, y en 1.000 de ellos, además del técnico, hay enfermera. En más de 4.000 servicios de salud del país, del primer nivel de atención, no hay médico. Necesitamos articular la acción territorial de los programas sociales, del Juntos, Caliguarma, Pensión 65, etcétera, con el sector salud, con el sector privado, con las ONGs, con la iglesia, con las fuerzas vivas de la comunidad. Creo que los niños y los adolescentes son agentes de cambio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Ugarte. Si el gobierno mira a los niños y a los adolescentes como los grandes aliados, yo creo que vamos a tener buenas noticias para el país. Pero la estrategia y la visión tiene que cambiar, y tiene que cambiar concentrándose en la articulación para la gestión territorial, pero articulación multisectorial y con los diferentes niveles de gobierno y el protagonismo de la ciudadanía. Eso me parece sustantivo. Muchísimas gracias. Yo paso ahora a una pregunta también para el ingeniero Lerner, y esto tiene que ver con Radio Guaitará de Huancavelica, Radio Onda Azul. O sea, estoy tratando de juntar, Salomón, 2 o 3 preguntas que tienen que ver con esto. Dice, ustedes proponen acciones a nivel territorial, especialmente en cuanto a nutrición, respuesta en nutrición y anemia, en relación a esta crisis de la pandemia. La pregunta que nosotros estamos haciendo, viendo la realidad del país,
¿Los gobiernos locales tienen la capacidad de asumir esta responsabilidad? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos en relación a esto? ¿O qué podemos hacer para poder llevar esto con fuerza y con una respuesta efectiva? Esto es lo que me mantiene. Bueno, también agradeciéndoles la oportunidad y estar en este magnífico panel con Liliana y Oscar y contigo, Salvador. Creo que sí, la experiencia nosotros la hemos vivido en algunos lugares del país, sobre todo vivimos una experiencia muy interesante en Piura, en donde con estas promotoras sociales, como menciona Liliana, y con el apoyo de Salud y de MINSA y de los gobiernos locales, hicimos una experiencia magnífica en casi 12 distritos de Piura, en donde llegamos a la misma casa de cada uno de los ciudadanos que estaban en esos distritos, en esa región de Piura. Y creo que esto es sí llevar justamente la actividad máxima de apoyo a la propia familia, organizada en la comuna, familiar, organizada en los distritos en general, y creo que esa gestión territorial es sumamente importante. Creo que la experiencia de Piura con estas promotoras familiares, promotoras sociales, como mejor se las quiera denominar, es una experiencia inédita que habría que repetirla en todas las regiones del Perú. Creo que hemos tenido en ese caso una cosa sui generis. Nosotros orientábamos la alimentación de los niños hasta los 5 años a través de un programa coordinado con MINSA, con Salud, y que podíamos nosotros justamente erradicar en forma tremendamente importante la anemia en los niños de 0 a 5 años. Los resultados fueron extraordinariamente buenos. Creo que esa experiencia nos sirve a decir de que si hay gestión territorial, si hay confianza en los gobiernos locales y en la acción social que se puede realizar, creemos que podemos derrotar muchos de los problemas hoy día que están dentro de la niñez, sobre todo en los aspectos de anemia y de nutrición. Yo quisiera retomar en esto con ustedes tres y particularmente la noticia que Liliana quiero compartir con usted y el doctor Ugarte y también con Salomón, que sí, él está en conocimiento. Hoy día tuvimos la reunión con la nueva ministra del MIDIS, que por casualidad o por coincidencia también había sido firmante del Pacto por la Infancia cuando conformó la articulación de parlamentarios por la infancia desde el Congreso. Y ella justamente comprobó que realmente, sí, como lo dijo el padre Gastón Garatea, el CIA se ha seguido reuniendo, pero lo que pasó es que nos tiraron fuera. O sea, excluyeron a inversión en infancia, excluyeron al Congreso, excluyeron a representación de la sociedad civil y evidentemente ahora que tenemos todo este tema, entonces estamos volviendo a retomar actividades en términos de la reactivación del CIES, que es fundamental. El segundo aspecto que creo que es importante poner también en su información, Salomón, fue realmente, y fue en el tiempo también de Liliana, que desarrollamos más de 25 experiencias municipales con logros concretos, 20%, 25% de reducción, y uno de los temas que fue realmente analizado fueron los resultados de Piura que acabas de mencionar. O sea, tenemos experiencia y vivencia concreta de que sí se puede. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para realmente llevar adelante esto y poder ponerlo en una mesa de negociación y de respuesta rápida y eficaz? Porque tenemos muy poco tiempo y estamos luchando justamente para articular esto. No sé si, doctor Ugarte, esto de decir si hay experiencia respecto a lo local, hay experiencias locales. ¿Cómo hacemos para hacerlo parte de una política de acción-respuesta que es urgente en este momento? La misma pregunta para Liliana y por supuesto para Salomón. Bueno, hay numerosas experiencias locales que se han sistematizado. Hubo ahí una participación de la Mesa de Conservación y Lucha contra la Pobreza con agencias internacionales, donde participó, hasta donde recuerdo, UNICEF, OPS, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera, que ha permitido ver cuáles son las fortalezas en los casos en los que ha habido resultados exitosos y que había que replicar.
Ahora, en el nuevo contexto, obviamente hay que plantearlo también, porque hasta donde recuerdo son cuatro condiciones que en las experiencias exitosas ha funcionado. Uno, primero, desde el nivel nacional, lo que decía Liliana, la relación intersectorial, que efectivamente se plasma en el CIAS. Esta Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que lo que hace es potenciar el trabajo de cada uno de los sectores, pero no solo en el nivel nacional, sino que eso lo lleva al terreno concreto. El segundo nivel es que las autoridades regionales y locales se compren el pleito. Efectivamente, en todos los casos que hay resultado exitoso, ahí las autoridades municipales han tenido un rol muy importante y han tenido el respaldo mayor o menor de las autoridades regionales. O sea, existe conocimiento y experiencia para poder sistematizar todos estos logros que se han hecho. Ya está sistematizado, además. Pero no se está ejecutando en términos de una transferencia. Es el tema, o sea, no hay que inventar nada. Porque esta es la evidencia, o sea, hay muchos recursos que los estados, las regiones y los municipios tienen, pero muchas veces no saben preparar un proyecto de factibilidad. Con su experiencia, doctora Liliana, ¿qué es lo que me puede decir? Bueno, yo creo que tenemos que elegir algunos actores claves. O sea, me parece que no podemos depender solamente de los alcaldes. Tenemos los comedores populares, tenemos los distintos servicios públicos en cada zona. Por ejemplo, la experiencia exitosa de lucha contra la anemia en Ayacucho fue una gran interacción entre la comisaría, el servicio de salud y los comedores populares. Y así hay como diferentes opciones en esta combinación de la acción intersectorial. Yo lo que creo es que necesitamos voluntad política para generalizar la articulación y me parece que el Premier, con su plan Taita, ya nos ha dado una muestra de su interés en la articulación. Así que creo que hay condiciones. Si además la ministra del MIDIS tiene un especial interés en infancia, tenemos otro elemento más importante. Y además ahora estamos asistiendo a por fin la afirmación del gobierno de la importancia del primer nivel de atención y los congresistas también lo están colocando. En ese sentido yo creo que hay condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar, hay que presionar por la instalación del CIAS, pero hay que empezar a nivel comunitario con acuerdos específicos con los gobernadores y los alcaldes. Yo creo que esa es una tarea en que Inversión por la Infancia puede liderar, el Banco de Alimentos puede liderar y desde ya yo ofrezco también el Colegio de Enfermeros para sumar. Yo creo que de lo que se trata es de que todos nos pongamos en la misma dirección para poder de verdad directamente enfrentar este tema que se va a acrecentar, que es la anemia y el hambre. Antes de la pandemia, habían 3.100.000 peruanos que pasaban hambre, según el reporte del Programa Mundial de Alimentos. Según las proyecciones de pobreza, la pobreza va a subir 10 puntos. ¿Cuántos en esos 10 puntos supone hambre? Suponen millones de peruanos más con hambre. Claro, en el caso de nuestros... concreta y urgente. En el caso de nuestros economistas de inversión en infancia, bueno, han estimado más o menos 350.000 a 400.000 niños menores de 5 años más pobres a fin de año. Y según Gastón, pasamos de pobreza a hambre. Y justamente en relación a esto, por esta razón, estamos un poco todos apurados y si ustedes ven el chat, mucha preocupación y mucho deseo de participar. Y en ese sentido, pues, la pregunta que hacen llegar en este momento para el ingeniero Salomón Lerner, me dice, ingeniero, a partir de su experiencia de trabajo comunitario ya con el Banco de Alimentos, es claro que la pandemia está afectando fundamentalmente la alimentación de la familia en el día a día. Desde su sector, desde su perspectiva, ¿cómo puede ser mejor la integración del sector privado? Porque usted ha dado muestras de alianzas con el sector privado. ¿Cómo el sector privado puede integrarse más en esta lucha frontal contra el hambre y la desnutrición? Bueno, muchas gracias. Creo que es un tema sumamente interesante.
Nosotros estamos llegando en el Banco de Alimentos a hoy día, yo diría, más de 600.000 familias en muchas regiones del país, en 15 regiones del país. Sin embargo, es poco lo que estamos haciendo todavía fuera de Lima, pero estamos llegando en 14 regiones poco a poco. El problema del flete, el problema del transporte, el problema de los centros. Pero hay una gran capacidad organizada de nuestro pueblo desde abajo. Y creo que las ollas comunes, los comedores populares, los centros comunitarios, los coordinadores en los asentamientos humanos nos dan esa posibilidad de que el sector privado, con el apoyo de instituciones privadas, podamos nosotros ir llegando con alimentos a estas canastas familiares. Creo que este impulso es un trabajo en conjunto, políticas muy claras y estratégicas que tiene el gobierno. El primer ministro ha declarado que tiene la mejor intención de apoyar a los comedores populares y a las ollas comunes. Esperamos que así esto se logre en los próximos meses, en las próximas semanas, y se avance a un programa, porque como tú lo dijiste en un momento dado, y creo que Liliana también lo repitió, estamos llegando a posibilidades en donde va a haber hambre, inclusive en muchas regiones del país ya hoy día se está padeciendo de este hambre. Entonces creo que hay que hacer esfuerzos conjuntos. Estamos convencidos que la empresa privada en estos momentos apoyó mucho el trabajo del Banco de Alimentos, y el Banco de Alimentos, con el apoyo de ollas comunes, de comedores populares, puede llegar justamente a estos peruanos que hoy día son los más necesitados. Ahí quiero hacer solamente una mención, que el problema también es no solamente de los programas de Cualiguarma y de Cuna Más, sino también es el aspecto nutritivo que lleva ese alimento a esos niños que están desnutridos o que tienen anemia. Y creo que ahí también hay que hacer esfuerzos para poder llegar con productos que realmente puedan acabar con la anemia. Esta es una tarea fundamental de nutricionistas, de médicos, de enfermeras y de una gestión de promotoras sociales y familiares. Creo que esa es una gran tarea, pero creo que estamos todos en este sentido juntos para poder realizar este esfuerzo y tratar de paliar estas dificultades que se nos van a presentar en los próximos meses en el país. Muchísimas gracias. El tiempo para nosotros es terrible. Yo quisiera agradecerles infinitamente, doctor Ugarte, Liliana, bienvenida a Inversión en Infancia. Esto ya lo estamos sintiendo, ya te sintemos cada vez más junto con nosotros. Quiero mencionarles rápidamente lo siguiente, dos noticias lindas que creo que valen la pena compartir. Uno, la Iglesia Católica ha decidido ya instalar la pastoral de la infancia en el país. Entonces, a través de Inversión en Infancia vamos a hacer esta reunión con la ministra de Salud y seguramente con el MIDIS para ver cómo realmente podemos incorporar esta fuerza viva también que nos pueda ayudar a hacer frente a esta situación. El segundo aspecto que creo que es importante resaltar es que justamente está de por medio una reunión con el primer ministro y también con la ministra de Salud. Entonces esperamos pues poner las cosas juntos para seguir trabajando en esta línea. Seguimos, doctor Ugarte, seguimos Liliana, seguimos ingeniero Lerner con esta linda experiencia y otras que más que queremos rescatar justamente para decir que sí se puede, sí podemos y estamos confiantes de que podemos luchar para poder amortiguar esta endemia que se nos viene, sobre todo que va a afectar a millones de niñas y niños. Muchísimas gracias a ustedes por participar y a ustedes por entonarnos. Son 5 en punto. Tenemos que dar pase a UCI Noticias, ya canal digital, agradeciéndoles siempre por su apoyo. Muchísimas gracias y buenas tardes.